Como es tanta la materia en el tema de inmunoterapia de pulmón, inmediatamente procedo a la materia y es en el cáncer de pulmón, las células tumorales representadas acá por las células grises, pues no están solas en el ámbito pulmonar, ellas están rodeadas por todo un microambiente que es importante para su supervivencia o para la progresión de ese tumor. Un componente que ya sabemos que es fundamental de ese microambiente, pues son las células inmunes. Esas células inmunes, células TCD4, CD8, natural killer, pueden incluso llevar a la eliminación de esas células tumorales. Puede que esa célula tumoral empiece a desarrollar mecanismos de compensación para evadir parte del sistema inmune y llegar a una fase de equilibrio. Pero puede que esos mecanismos de la célula tumoral sean tan eficientes que afecten toda la regulación de ese sistema inmune y, verdad, se hagan invisibles o evadan ese sistema inmune, y al no tener ese control del sistema inmune sobre ellas, entonces llevaría a que esas células tumorales proliferen y la enfermedad progrese. Esto es una situación que ya es bien conocida y que a través de diferentes manipulaciones queremos tratar de intervenir para poder llevar a mejores resultados y desenlace de nuestros pacientes. Entonces, sabemos que esa célula tumoral representada acá por estas células grises tiene que hacer el mismo proceso de exponer antígenos a una célula presentadora de antígeno, formarse anticuerpos, que después van a llegar o células que van a venir a reconocer específicamente esas células tumorales, y gracias a todo ese conocimiento del sistema inmune, entonces se han diseñado estrategias para intervenir en este sentido del tratamiento. Pero esto no es nuevo. Esto desde 1891, el doctor Cooley empezó a afinar los principios de esto, aplicando licuados o procesos de estreptococo y de Shigella sobre sarcomas, logró mostrar que eso estimulaba el sistema inmune y que eso generaba involución del tumor. Entonces no estamos hablando de algo que sea novedoso, incluso desde antes el doctor Bush, que fue menos famoso que el doctor Cooley por este proceso, ya había hecho lo mismo inoculando hermes de estreptococo de las ericipelas a tumores y evidenciando remisión de tumores. Entonces esto ya tiene un largo historial, que lo que hemos hecho a lo largo del tiempo es avanzar en ese proceso. En la década de los 60 se avanzó con el bacilo de Calmette-Guarin, que aplicado intratumoral, sobre todo con mucha experiencia a nivel vesical, pues nos generaba respuesta tumoral, y luego aparecieron los anticuerpos monoclonales, inicialmente los interferones e interleuquinas en la década de los 70 y 80, posteriormente el anti-CD20 rituximab, que generaron importantes avances en el tratamiento de la hemato-oncología, y ahora en la época moderna tenemos diferentes tratamientos que vamos a tratar de que el tiempo nos alcance para mencionar algunos de ellos, que a través de diferentes manipulaciones del sistema inmune resultan benéficas, como el CTLA4, las CAR T-cells o medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1, que son los más utilizados actualmente en pulmón, y por eso en aras del tiempo es en lo que nos vamos a concentrar más adelante. Pero antes de mencionar los estudios que pueden tener estos medicamentos en la materia, miremos unos principios básicos de esa inmunoterapia. ¿En qué se diferencia esa inmunoterapia de la quimioterapia que tantos años nos había acompañado en el tratamiento del cáncer de pulmón? Inicialmente su respuesta no es tan rápida, porque, como su nombre lo dice, necesita primero generar una respuesta inmune que pueda destruir o contener las células tumorales. Por eso en los primeros 3 meses no se espera mayor separación de las curvas en cuanto a la progresión de la enfermedad, porque todavía se está montando la respuesta inmune. Es después de este tiempo que se comienza a ver una separación en las curvas, pero la gran magia de la inmunoterapia es que una vez que se consigue respuesta, esta puede ser muy duradera a lo largo de muchos años, porque el sistema inmune logra evitar esos mecanismos de evasión que traía la célula tumoral, y entonces esas células quedan allí vivas protegiéndonos por largo tiempo de esas células tumorales, y estas respuestas duraderas fue lo que llamó mucho la atención poderosamente de la investigación. Pero
muy pronto los investigadores pensaron en lo siguiente: ¿por qué solo tener el beneficio de la inmunoterapia, de que tenga esa duración prolongada, y perderme la posibilidad de tener una respuesta rápida al comienzo con la quimioterapia o las otras modalidades de terapia antineoplásica? Y muy pronto se planteó que tal vez la combinación podría combinar lo mejor de ambos mundos, y así fue. Se combinaron las respuestas rápidas de la quimioterapia con las respuestas duraderas de la inmunoterapia, y esa es la razón por que muchos de los estudios plantearon esos tratamientos combinados. Tras haber mirado ese principio básico y ya habiéndoles anticipado que en pulmón lo más usado son anti-PD1 y anti-PDL1, pues entremos en la materia de revisar los estudios que se han publicado en este sentido para que comprendamos algunos de los principios más importantes de esa inmunoterapia en el cáncer de pulmón. Entonces, cuando se bloquea ese PD1, lo que se hace es bloquear el mecanismo por el cual la célula tumoral estaba logrando evadir al linfocito T. Si lo bloqueamos, ese linfocito T puede llegar y actuar y destruir la célula tumoral. Ese es el principio básico de esto. Entonces, la primera pregunta que a uno le surge cuando uno piensa en inmunoterapia es, bueno, pero entonces, ¿qué será mejor? ¿La quimioterapia que yo usé tantos años para el cáncer de pulmón, o será mejor la inmunoterapia? Entonces voy a tomar ejemplos de diferentes estudios. Este estudio es el Empower 110 con atezolizumab, que tenía cáncer de pulmón de célula no pequeña, pacientes que no se habían expuesto antes a la quimioterapia, que expresaban PDL1, o sea, uno por inmunohistoquímica mide este PDL1 para ver qué tanto lo expresan, y en un brazo estaba las quimioterapias convencionales, por ejemplo, cisplatino, carboplatino, pemetrexed, si era no escamoso, y si era escamoso, cisplatino, carboplatino, gemcitabine, y en el otro brazo estaba la inmunoterapia. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Que si tenemos una fuerte expresión, de PDL1, entonces la inmunoterapia, así sea un solo medicamento versus la tripleta de medicamentos de quimioterapia, nos genera una mejoría en sobrevida global, disminuyéndonos la probabilidad de muerte en más de un 40%. Entonces, la primera impresión es que cuando hay una fuerte expresión de PDL1, la inmunoterapia supera los resultados de la quimioterapia tradicional. Estamos hablando que al año 65% estarían vivos versus 50%, 65% con la inmuno versus 50% con la quimioterapia, lo cual es estadísticamente significativo. Van a ver ahora, cuando veamos el estudio del pembrolizumab, que la forma como miden el PDL1 es diferente. Y entonces aquí hay otra enseñanza, y es que cuando vamos a usar marcación de PDL1 para predecir qué tanto un paciente se puede beneficiar de la inmunoterapia, el análisis de ese PDL1 dependerá del anticuerpo monoclonal que vamos a usar. Si vamos a usar atezolizumab, habrá que usar un anticuerpo de inmunohistoquímica especial con una interpretación especial, y si vamos a usar otro como el pembrolizumab, pues tendremos que usar otro biomarcador. ¿Quiénes se benefician de esa inmunoterapia? En términos generales, todos los subgrupos se benefician, ¿sí? Hay unos subgrupos donde el intervalo sobrepasa la mitad, y es porque hay muy poquitos pacientes, como los pacientes mayores de 75 años o los pacientes que nunca fumaron. Sin embargo, le deja a uno el interrogante de aquellos que nunca usaron tabaco. El tabaco es altamente inflamatorio y altamente estimulatorio del sistema inmune, que de pronto esos pacientes que fuman puedan ser los que más respondan a la inmunoterapia. Es algo que ha rondado muchos de los estudios. Y ya habiendo demostrado que la inmunoterapia pudiera ser superior a la quimioterapia en eficacia, cuando se expresa fuertemente este PDL1, entonces la pregunta es, ¿eso en qué me va a cambiar la toxicidad de lo que voy a usar? Y a eso también le vamos a dedicar un tiempo al final de este tratamiento. En esencia, va a haber menos de los efectos de quimioterapia citotóxica, va a haber menos citopenias, va a haber menos efectos gastrointestinales, pero sí va a haber un incremento de algunas cosas que son efectos inmunes, como el hipotiroidismo, que se puede ver en el 8% de los pacientes, un rash que se puede ver en el 7%, o una elevación de las transaminasas que se puede ver como en el 10% de los pacientes. Entonces,
vamos a dejar de tener o van a disminuir algunas de las toxicidades habituales de la quimioterapia, pero vamos a tener que vigilar algunos efectos inmunomediados que vigilaremos o miraremos ahorita al final. Voy a usar otro estudio también de atezolizumab para demostrar otra pregunta que a uno le surge. Bueno, si la inmunoterapia resultó superior a la quimioterapia, ¿qué tal? Y era lo que les anticipaba en la introducción, si combinamos ambas partes o lo mejor de ambos mundos, combinando la quimio y combinando la inmunoterapia, pero a eso adicionémosle un tercer componente, y era que en cáncer de pulmón también veníamos usando antes antiangiogénicos como el bevacizumab, es decir, un anticuerpo monoclonal que nos bloqueaba el factor de crecimiento vascular, impidiendo así la formación de nuevos vasos que alimentaran o permitieran el crecimiento de las células tumorales. Entonces, este estudio, el IMpower 150, con estos 3 brazos nos permitía saber qué era mejor, quimioterapia y antiangiogénico solo, quimioterapia, antiangiogénico e inmunoterapia, o quimioterapia e inmunoterapia sin el antiangiogénico. Entonces, la primera impresión que nos da es que la inmunoterapia, que es el atezolizumab, resulta superior que combinar la quimioterapia con el antiangiogénico. Entonces, combinar la quimio es mejor combinarla con la inmuno que incluso combinarla con el angiogénico. Nos reduce en un 16% la probabilidad de morir en esos pacientes. Pero, ¿qué tal si combinamos todo, cierto? Combinamos la inmunoterapia, el antiangiogénico y la quimioterapia. Eso nos daría una disminución de la probabilidad del 20% en esos pacientes. Entonces podemos tener lo mejor de todos los mundos si combinamos esos tratamientos de esa manera. Y esto es verdad en todos los subgrupos. El único grupo que sobrepasa la unidad es el de los blancos o negros o afroamericanos, en el sentido de que hubo muy poquitos pacientes representados en ese estudio. Entonces, sobre todo cuando hay alta expresión del PDL1, como ustedes ven, el resultado es más notorio. Miren que las curvas se separan más y la reducción del beneficio en la mortalidad es del 30%. En la medida que la expresión del PDL1 se va debilitando, el beneficio puede ser un poco menor, una reducción del 27% de la probabilidad de morir, y cuando ya es cero, uno diría, no, pues ya, si no hay expresión de PDL1, pues no le va a servir la inmunoterapia. Pero resulta que aún siendo de cero, la curva muestra algo de diferencia, aunque no es tan estadísticamente significativa, pero la inclusión de estos pacientes dentro del estudio avala que incluso en esas expresiones bajas se pudiera recibir. ¿Cuál pudiera ser el subgrupo que más se podría beneficiar de estos tratamientos combinados? El grupo con metástasis hepática. Si ustedes ven ese subgrupo, la reducción de la probabilidad de muerte es del 32% en esos pacientes. Estamos hablando de más de 4 meses de mediana de sobrevida prolongada, que son los pacientes, digamos, con un pronóstico más adverso, pero que combinando quimioterapia, antiangiogénicos e inmunoterapia, pues estamos bloqueando los diferentes mecanismos y esto llevaría a una mejoría de las condiciones para ese paciente. Entonces, es así como combinar mecanismos nos da mejores resultados para nuestros pacientes. Entonces, inmunoterapia superior a quimioterapia y combinación de inmunoterapia, quimioterapia es superior a lo otro, y si combinamos además inmunoterapia, antiangiogénico y quimioterapia, tenemos mejores resultados. Y aquí está lo que les mencionaba el PDL1. Cuando es alto, pues las tasas de respuesta global son mejores, sí, que pueden llegar hasta el 70%, pero aún siendo negativo en cero, miren cómo las tasas de respuesta son mejores si combinamos quimio, antiangiogénico e inmunoterapia, que si damos quimioterapia con el antiangiogénico. Esto es la evidencia que respalda que aún teniendo el PDL1 negativo, podamos incluir la inmunoterapia como parte del tratamiento del cáncer de pulmón. Y mirando otra molécula, en este caso el pembrolizumab,
la traigo a colación porque tenemos seguimientos a más largo plazo con esta molécula que nos permiten ver si estos beneficios o estas bondades que estamos expresando en la inmunoterapia se sostienen en el tiempo y que ese postulado teórico que las respuestas duraderas de la inmunoterapia se ven, pues no sea una falacia, sino que sea algo comprobable y verificable por los estudios. Y acá podemos demostrar que se vuelve a comprobar con otra molécula el principio que si combinamos quimio con inmunoterapia se obtienen mejores resultados que dando quimioterapia sola, y vemos que sí es cierto que esos pacientes que alcanzan respuesta, por ejemplo, los que llegaron a estar vivos a los 3 años, que eran el 17%, casi todos persisten vivos a los 5 años cuando se vuelve a ver el paciente. Entonces, sí, cuando se logran respuestas, sí son duraderas. Entonces, pacientes que antes su expectativa de vida a duras penas llegaba a 1 año, unos pacientes que podemos tener en el escenario metastásico a 5 años, 1 de cada 5 vivos, gracias a la combinación de la quimioterapia con la inmunoterapia. Y podemos retrasar la progresión de la enfermedad prácticamente cercano a 1 año en esos pacientes, y combinar la quimio con la inmunoterapia nos reduce en un 50% la probabilidad de progresar de esos pacientes. Con pembrolizumab también se cumple el ejercicio que, si bien los que más se benefician son los que tienen el PDL1 mayor al 50%, miren que aún teniéndolo menor al 1%, le va mejor a los pacientes que reciben quimioterapia más inmunoterapia. Y es por eso que está aprobada la quimio más la inmunoterapia, aún teniendo el PDL1 menor a 1, y esta es la evidencia con la que contamos. Los pacientes que son más adherentes al tratamiento y que logran completar 35 ciclos de esta inmunoterapia, pues evidentemente son los que tienen mejores resultados con tasas de respuesta de 86%, donde no estamos hablando de respuesta en el sentido que se desaparezca el tumor. El tumor se va a desaparecer, si mucho, en 1 de cada 10 pacientes, pero en los otros 8 pacientes de esos 10, por lo menos se va a achiquitar. Estamos hablando que prácticamente 9 de cada 10 van a tener un beneficio clínico con la administración de esa inmunoterapia, con esa quimioterapia, y por eso, digamos, es parte fundamental del congreso del día de hoy, que en un congreso de químicos, de farmacología, no solo se hable de fármacos, no solo se hable de las nuevas terapias novedosas que nos haya brindado la química, sino cómo a través de los anticuerpos monoclonales podemos manipular el sistema inmune y generar estas respuestas tan favorables. Evidentemente, el combinar la quimioterapia con la inmunoterapia tendrá algunas consecuencias en tolerancia, entonces las reacciones adversas aumentan un poco al adicionar la inmunoterapia, principalmente de tipo inmunomediadas, que se van a duplicar, pero ya van a ver ahora que eso no es tan difícil de manejar y que eso no debería ser una barrera para acceder a los beneficios de este tratamiento. Ya habiendo mirado la evidencia en los pacientes con cáncer de pulmón de célula no escamosa, ahora miremoslo en el de célula escamosa para ver que se cumplen los mismos principios. También en la célula escamosa, combinar la inmuno más la quimio da un beneficio, una reducción de la probabilidad de muerte de casi el 30%, una reducción en la probabilidad de progresar de casi el 40%, con respuestas sostenidas a 5 años, por lo menos en 1 de cada 10 pacientes, y se vuelve a comprobar en las células escamosas el principio de que es mayor el beneficio si la expresión del PDL1 es alta, pero aún siendo negativo, adicionarle la inmunoterapia brinda un beneficio que sustenta la utilidad de eso en los pacientes, y los pacientes adherentes pues son los que tienen mejor respuesta, y en las células escamosas también la tasa de respuestas también puede ser hasta el 90%, con un perfil de seguridad muy similar al que discutimos anteriormente. Entonces, como la eficacia, digamos, no cabe mayor duda con los diferentes estudios que presentamos, lo último que nos quedaría para mostrar en estos 5 minuticos o menos es que no quede duda de que la seguridad es algo que podemos manejar y lo podemos manejar bien y fácil. Entonces, estos efectos adversos inmunomediados a veces nos asustan porque son muchos los que nos mencionan teóricamente que pueden existir a nivel del sistema nervioso central, a nivel de las glándulas, a nivel del corazón, del riñón,
del hígado, del pulmón, del sistema reumatológico, de la piel. Entonces, tiende a generar un temor, pero en realidad no todos van a ser durante todo el tiempo, ni todos van, el riesgo de todos va a estar durante todo el tiempo presente. Miren ustedes, por ejemplo, que el primero en aparecer son los efectos adversos inmunomediados de la piel, que aparecen en el primer mes, pero al mes y medio ya tienden a desaparecer, es algo muy transitorio. Le siguen los del tracto gastrointestinal, principalmente colitis, que aproximadamente a los 3 meses ya ha desaparecido esas manifestaciones. Después de eso vienen las manifestaciones hepáticas, que pueden extenderse un poquito más allá, pero también son transitorias. Las que sí no son transitorias son las que tienen que ver asociadas con la parte endocrina, es decir, si se desencadena un hipotiroidismo autoinmune, una hipofisitis autoinmune, muy probablemente ese paciente va a seguir necesitando la suplencia hormonal a lo largo del tiempo, porque esas sí son duraderas en el tiempo. La del pulmón, que tal vez es una de las más temidas, aparece un poco más tardíamente, como por allá ya a los 2 meses y medio, y se puede extender después de los 4 o 5 meses, ya tiende a desaparecer ese riesgo. La más tardía en aparecer, generalmente aparece ya como al año o 2 años de uso, son las nefritis. Por eso, a pesar de que el paciente lleve muchos años en uso, todavía hay que mantener vigilancia sobre los efectos adversos inmunomediados, porque así sea tardíamente pueden aparecer manifestaciones endocrinas o de nefritis en esos pacientes. No todas son graves, la gravedad va más por el órgano que esté comprometido. Si es el sistema nervioso, pues la parte roja va a ser de mayor gravedad, no porque el efecto adverso sea más grave, sino porque es un órgano más susceptible. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el miocardio, en ese sentido. Pero si se presenta, ¿qué hay que hacer? Esta gráfica, en esencia, resume lo que hay que hacer, y es constatar el efecto adverso. Si es un efecto muy leve, grado 1, entonces continuamos la inmunoterapia. Si es grado 2, paramos la inmunoterapia transitoriamente un momento y empezamos esteroides a bajas dosis. Si es grado 3, nos toca que ya usar dosis de medicamentos más altas o tal vez parenterales para conseguir el efecto, y si no conseguimos respuesta, nos tocará usar otros medicamentos modulatorios del sistema inmune más poderosos, y solo las grado 4 serán las que tenemos que suspender definitivamente la inmunoterapia. Y les voy a mostrar muy rápido, voy a pasar las diapositivas finales ya muy rápido, simplemente para mostrarles que este principio aplica para todos los efectos adversos inmunomediados de las 2 diapositivas anteriores. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, que en el Hospital Gustave Roussy más o menos manejan lo mismo. Toxicidad grado 1, simplemente se manejan los síntomas, pero se sigue todo igual. En la grado 2 se retiene la inmunoterapia un poquito y se dan esteroides orales. Si es 3, se le adicionan los esteroides intravenosos y tal vez otros órganos, otros medicamentos especializados, y solo la 4 es la que se hospitaliza y se trata. Esto está similar en las guías de la NCCN, que tiene su guía para el manejo de las toxicidades relacionadas con la inmunoterapia. Ustedes saben que esta guía tiene su app y es de muy fácil consulta. Y pues para cada toxicidad está explicada esas toxicidades, pero se cumple más o menos lo mismo. Grado 1, continuar la inmunoterapia y manejo de los síntomas. Grado 2, se dan esteroides en bajas dosis, y los más severos ya se dan esteroides en más altas dosis y se hacen valoraciones especializadas. Y si ustedes ven la de la ESMO, que es tal vez la que la gente más le gusta por la practicidad en este manejo de las toxicidades de la inmunoterapia, ven que todas manejan más o menos el mismo esquema. La toxicidad de la piel muy similar a lo mencionado. Para las endocrinopatías, la vigilancia permanente del TSH, del T4 libre. Y si se presenta, pues debemos dar el tratamiento de levotiroxina, y solo en casos de tiroiditis dolorosa que se genere hipertiroidismo, pues se considerarán esteroides en esos pacientes. Cuando no solo está la T4 libre baja, sino que la TSH también está baja, entonces ya no solo pensamos en hipotiroidismo autoinmune, sino que debemos pensar en hipopituitarismo, porque la hipófisis también se puede hacer susceptible a la acción de ese sistema inmune, y ahí tendríamos que adicionar tratamiento para el hipopituitarismo. Pero si ustedes ven todas las demás toxicidades, por ejemplo la hepática, se aplica el mismo principio. Grado 1 se continúa, grado 2
grado 2 se dan esteroides en bajas dosis, grado 3 se para el tratamiento, se dan esteroides en dosis más altas y si es necesario se pasa a tratamientos complementarios, y la grado 4 ya es la que se maneja hospitalario con bolos intravenosos y demás, y más o menos ese es el mismo esquema que ustedes pueden ver para las toxicidades gastrointestinales, de acuerdo a los grados cómo se manejan los esteroides y las otras medidas, y si los esteroides, incluso los intravenosos, no funcionan, pues se recurre al infliximab para controlar esa toxicidad sobre el sistema. Y así para la neumonitis, similar esquema, para las otras toxicidades raras, igual esquema. Simplemente se los paso para que ustedes vean que todo está escrito, todo está protocolizado, que manejar esta inmunoterapia ya está todo escrito en las guías de cómo se deben manejar los efectos adversos de que se presenta. Por tanto, la seguridad, si bien hay que vigilarla, si bien es cierto que existen estos eventos adversos inmunomediados, ya tenemos toda una experiencia, un protocolo y unos algoritmos que podemos seguir para manejarlos de tal manera que se garantice la seguridad para nuestros pacientes y no tengamos ninguna complicación asociada. Creo que con esto pues cumplo a cabalidad con el tiempo que me han ofrecido para hacer esto